Hoy vengo y decimos en mi tiempo, vengo bien ungido. Y ahorita le explico por qué. En la mañana me dieron la sorpresa que los niños me querían en la parte de atrás con mi esposa. Y nos llamaron a mi esposa y a mí, nos llamaron allá atrás. Y la sorpresa fue que nos llamaron para orar por nosotros. Así que yo hoy vengo bien ungido. Dios bendiga a los niños, ¿verdad? Y mientras, ¿verdad? Todo se hacía, ¿verdad? La oración y todo, dijeron, ¿alguien quiere decir algo para los pastores? Y usted sabe que en el grupo siempre hay alguien que sobresale. Eso lo tenemos bien claro. Y nada más dijo uno, pórtate bien, me dijo. Yo dije, amén. Tengo que portarme bien, pues, ¿verdad? Porque si no me porto bien, hay castigo, hay disciplina. Y eso es lo que hoy vamos a hablar un poco. El miércoles, en la noche de oración que tenemos, hay un consejo de la palabra del Señor. Y en este consejo traigo una meditación. Y estaba usando el Salmo 30, que es el que hoy quiero reutilizar una vez más, solamente que voy a usar otro verso. Y el miércoles usaba el verso 11, que estaba considerando con ustedes los que estuvieron aquí el miércoles. Y meditaba en este verso tan maravilloso, pero a la misma vez muy doloroso, muy difícil estar en esa condición, porque ese verso tiene una historia, y la historia bajo el tema que le llamaba del llanto a la danza. Ese era el tema que usaba el miércoles, del llanto a la danza, porque eso es lo que el verso nos ayuda a entender del verso 11 del Salmo 30. Y solamente voy a entenderlo de esta manera, donde dice, has cambiado mi lamento en baile y desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, dice el verso. Eso era lo que hablábamos el miércoles. Y no me pude extender mucho por el tiempo, porque tenemos noche de oración en un momentito y clamamos un rato por las necesidades. Hoy me quiero extender un poquito más, pero hoy quiero usar el verso 6 y el verso 7. Es donde quiero hoy hablar de este salmo maravilloso que tenemos en esta parte interesante de la Biblia. Bueno es Dios, amén. Así que si usted tiene su Biblia, vamos al Salmo 30 y vamos a dar lectura en el verso 6 y en el verso 7. Cuando usted lo tenga, me indica con un grande y fuerte amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el verso 6 del Salmo 30. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro. Fui, dice la Biblia, turbado. Bueno, ahí dejemos la lectura y ahorita seguimos leyendo un poquito más de lo que es este salmo maravilloso que es para nosotros. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. A ti, Señor, es que damos toda la gloria, porque tuya es. Bendito y adorado eres entre todas las naciones, entre todos los pueblos. Tu nombre es exaltado. Hoy te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra, porque ha sido bueno, Señor, más que bueno con nosotros. Y hoy venimos, Señor, a darte lo mejor de nuestra vida
es nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra obediencia, Señor, y todo nuestro agradecimiento por lo que tú sigues haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, la bondad de tomar su lugar. Muchas gracias. Entendamos hoy, en este día, esta parte interesante del Salmo 30. Este hermoso salmo describe la experiencia de alguien. Y ese alguien se llama David. Cuando en un momento de insensatez espiritual cayó, como vamos a considerar y hemos leído, en pecado. Y aquí podemos algo que debemos de identificar rápidamente de entrada, y es que él tuvo que experimentar la disciplina de parte de Dios en su vida. Y luego la Biblia nos enseña que fue restaurado física y espiritualmente. El Salmo de una manera puede ser dividido en más de una sección. Hablemos 5 secciones que podemos mencionar desde el primer verso hasta el último verso de este salmo. Por ejemplo, en la primera sección podemos dividirlo como David alaba a Dios por su intervención en un momento crítico de su vida. Y eso lo podemos entender del verso 1 al verso 3. En la parte última, si lo dividimos en 5 secciones, el punto 5 sería de esta manera, que da testimonio de la ayuda que recibió de Dios en respuesta a su oración. Y eso es fascinante entenderlo, y que de una manera aquí se compromete en algo importante, es en alabar a Dios siempre en su vida. Y eso lo encontramos en el verso 11 al verso 12. Pero es interesante pensar que en la última sección, que podemos así llamarlo, es de que fue contestada su oración de su aflicción que él estaba pasando en ese momento de la vida, como todo mundo, como todos nosotros, que en algún momento de la vida hemos pasado o estamos pasando o probablemente en el futuro pasaremos. Y usted dirá, bueno, pastor, usted me desea el mal. No le estoy deseando el mal a nadie, pero esa es la escuela de la vida. La escuela de la vida es de que en su momento de la vida pasaremos momentos difíciles. Ahora, el problema no es que pasemos situaciones difíciles en la vida, sino es por qué razón es que nosotros entramos a esos momentos. Porque en la vida, en la escuela de la vida, yo le llamo la escuela de la vida porque en realidad la vida nos enseña a ser seres, a seres humanos, personas, y también nos enseña a ser mejores cristianos. Pero en las etapas de la vida que pasamos en esta escuela, hay algunos que, hermano, nos llegan, porque tienen que llegar. Pero hay otras etapas de la vida que nosotros mismos no las buscamos. ¿Me explico en esa parte? No quiero entrar en detalles en esta parte, pero sí es importante dejarlo marcado de que hay momentos en la vida donde nadie nos llama a meternos a esa camisa, perdón, disculpe la expresión si es vulgar, a esa camisa, como decimos, de 11 varas, ¿verdad, hermanos? Donde nadie nos llama, pero nos queremos meter. El problema es que muchas de las veces podemos salir afectados. Por ejemplo, por hacer un bien, a veces podemos hacer un mal, o nos puede causar un mal el hacer el bien. Entonces, entendamos aquí de que el testimonio de aquí de David, de la ayuda de parte de Dios en respuesta a su oración, bíblicamente vemos casos, hermano, en la Biblia, de personajes en la Biblia que clamaron a Dios y Dios les contestó sus oraciones. Por ejemplo, se recuerda a Jonás. ¿De dónde clamó Jonás? Desde bien adentro del pez. Allá el Señor lo llevó a lo profundo de la mar, donde el pez
Hermano, ¿no comió cuántos días? ¿Cuántos días no comió el pez? ¿El Señor lo metió en qué al pez? En ayuno, pues. Lo metió en ayuno. Y como les decía el otro día, les explicaba un poquito. No solamente lo metió en ayuno, le controló el sistema al pez, al gran pez. Le controló el sistema. Porque prácticamente todo, recuérdense que el pez no mastica, el pez deshace el alimento con los gases que tiene dentro. Y eso era lo que hubiese pasado con Jonás. Pero también cuando un pez, recuérdese, no sé por qué estoy diciendo esto, pero el pez, en el momento que el Señor lo puso en ese ayuno, lo tuvo que enfermar, porque los peces cuando caen en esta etapa es que se enferman. Ahora, el Señor tenía el control en la etapa de esta vida de Jonás, pero de adentro del pez oró. ¿Se recuerda que también Pedro oró al Señor? Pedro oró al Señor también. Varios hombres en la Biblia podemos ver que oraron y clamaron al Señor en un momento de necesidad. Bueno, entendamos esa parte así. Ahora, para entender un poquito más adentro este salmo, vamos a identificar algunos puntos de lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, en el verso 6, donde hemos leído, vamos a entender rápidamente el pecado, la razón por la que David aquí de una manera expresa sus palabras en estos versos tan interesantes que la Biblia nos enseña. Aunque David aquí fue un hombre, como hemos ya leído anteriormente en otras ocasiones, conforme al corazón de Dios. Recuérdense que David era un personaje muy ejemplar, ha sido muy ejemplar, ha sido muy aplaudido, ha sido un hombre que ha sido señalado bien, pero entendamos aquí que no fue perfecto. David no fue perfecto. La Biblia, de una manera, narra varios episodios, tristes en su vida. Cuando se recuerda que falló espiritualmente, en algunos casos sus faltas fueron muy serias y fueron bien marcadas en la vida de él, como el caso del adulterio de Betsabé. ¿Se recuerda ese caso, verdad? También se recuerda el caso del homicidio que cometió con Urías, el esposo de Betsabé. De la misma manera, sin embargo, el pecado que reconoce en este salmo no fue, si lo ponemos en niveles, en la vida de David, aunque no somos nadie para venir a juzgar hoy a David, hermanos, sencillamente queremos entender un poquito de la vida de David para poder hoy nosotros entender lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Así que entendamos que no fue un grado el pecado que marca aquí, si así podemos llamarlo, tan fuerte como homicidio o como adulterio. Pero aquí entendamos una parte interesante en este salmo, y es que, sin embargo, el pecado que reconoce en este salmo no fue tan grave, a lo menos en comparación en los otros. Sin embargo, el pecado fue suficiente para traer sobre él la disciplina de Dios. Así que, como haya sido grande o pequeño, si hay algo que la Biblia nos enseña, que Dios tuvo que disciplinarlo. Y esa es una de las partes que para nosotros es difícil aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en un Dios misericordioso. Y déjeme decirle, es misericordioso Dios. Es bueno Dios, sí, es bueno Dios. Dios es amor, Dios es amor. Dios es bondadoso, claro que sí, Dios es bondadoso. Y entendamos una parte más, de que Dios ama al pecador, Dios ama al pecador. Lo que Dios aborrece del hombre es el pecado. Entonces entendamos que Dios en ningún momento se ha retractado de lo que nos ha prometido a cada uno de nosotros. Dios está de pie con su palabra, de lo que Él ha dicho, que no nos dejará, que no nos desamparará, que estará con nosotros, que peleará por nosotros,
que cuidará de nosotros, que irá delante de nosotros. Eso lo tenemos bien claro. Eso, hermano, está de pie todavía a favor de nosotros. Pero hay un detalle que debemos de entender, y el detalle que debemos de entender es de que Dios tiene que disciplinar, porque la Biblia lo dice, que Dios disciplina al que ama, al hijo que ama. Entonces la disciplina no llega por enojo, por coraje, o porque ya no nos quiere, o porque estamos muy feitos, o X cosa, o porque yo ya no quiero seguir esto, ya no quiero seguir lo otro. No. Dios todavía, dice la Biblia, muestra su amor para con nosotros, que Cristo murió por todos nosotros. Así que ahí tenemos la parte más importante, el amor, la revelación del amor de Dios, que fue en Jesucristo, fue en su muerte en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Ahora, en tal manera en que casi, o podemos decir, en un momento, o en este salmo, como se identifica, dicen los grandes estudiosos de la Biblia, que pudo llegar a un momento indicado en su vida, que llegó a un punto hasta de perder su vida. Llegó a un punto hasta de perder su vida. Aquí hay dos versiones. Hay dos versiones en esta experiencia de David. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su pecado? Y David aquí lo describe en el verso 6. Ahí está la clave para entender lo que la Biblia nos enseña. Mire lo que dice el verso 6. Dice el verso 6 donde leímos: en mi prosperidad dije. Yo. Hice pausa para decir eso, pero ¿para qué? Poder entender este punto. Porque cuando nosotros nos ponemos en primer lugar, siempre hay problemas. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, hay problemas. Cuando ponemos a Dios detrás de nosotros, siempre hay problemas. Aquí hay un cuadro interesante que debemos de analizar. Porque el verso dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. ¿Cómo dijo David? Que en su prosperidad nunca, jamás sería él conmovido. Así que aquí hay una parte que debemos por un momento rápidamente analizar el cuadro, porque si hay algo que nos interesa es pensar por qué David dijo eso. ¿Por qué David pensó eso? ¿Por qué David llegó a esa conclusión de decir que el yo, se sentía seguro en su prosperidad? Porque cuando hablamos de prosperidad estamos hablando de que todo está bien, ¿verdad que sí? Todo, hay trabajo, hay comida, hay vivienda, hay carro, hay dinero en el banco. ¿Y qué más podemos decir cuando estamos prósperos? A ver, no necesitamos a Dios muchas de las veces porque todo está bien. Aunque probablemente vengamos a la iglesia o pertenezcamos a una iglesia, o incluso nos llamemos cristianos y nos podemos llamar hasta discípulos de Jesús y todo lo que podamos llamarle y ponerle sobrenombre, hermano, pero aquí vayamos un poquito más adentro y toquemos un punto. Aquí el que conoce el corazón es Dios, hermanos. El que conoce nuestra vida mejor que nadie es el Señor, a través de su Espíritu Santo. Así que nosotros podemos decir, hermano, un sinnúmero de cosas, pero en realidad, hermano, el que conoce mejor nuestra vida es el Señor. Y Él sabe qué es lo que necesitamos, cuál es nuestra necesidad, como también sabe en qué nivel estamos con Él.
Porque, déjeme decirle algo, hermano, con una oración no vamos a bajar el cielo. ¿Cómo es que nosotros bajamos el cielo a favor de nosotros? Cuando nosotros vivimos de una manera agradable, perfectamente, tal vez no, pero agradablemente, como Dios desea que lo hagamos. El viernes se hablaba un poquito de eso. El mensaje que hablaba nuestro hermano, el ejemplo que el Señor nos dejó, hermano, en 3 etapas bien importantes. Y, ¿verdad? Y el hermano hablaba en el mensaje porque estuvo tremendo el mensaje del viernes. No sé cuántos estuvieron aquí. Amén. Damos gracias a Dios y le damos gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Por los predicadores que tenemos en casa. Ahora, entendamos aquí rápidamente de que David lo describe aquí en el versículo 6. Durante un tiempo de prosperidad, David aquí cayó en esta, llamémosle, trampa de sentirse seguro, porque eso es lo que dice el versículo. Lo que dice el versículo es que él se sintió seguro de que estaba bien parado y que nada lo iba a mover y que nada iba a poder mover ni su pensamiento, ni su finanza, ni su salud, ni nada de lo que él tenía. Más sin embargo, nosotros podemos ver que el problema que él, a lo que se estaba refiriendo, es que él cayó en un estado aquí de autosuficiencia. O sea, él se sintió de una manera tan seguro de que la prosperidad lo llevaba a la autosuficiencia, y la autosuficiencia lo brincó hacia el orgullo. Y el orgullo lo llevó a alejarse de la dependencia de Dios. Quiere decir que hay peligro cuando alguien se siente autosuficiente en la vida, porque rápidamente lo va a brincar al orgullo. ¿Y quién fue el que dijo en la Biblia: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Se recuerda de ese personaje en la Biblia? Fue un gran, hermano, emperador, un gran rey en la historia de la Biblia. Pero la Biblia ya marcándolo, Dios llevándolo por etapas de la vida. Porque fíjese que la Biblia habla que él, hablando de Nabucodonosor, cuando se llevó a Judá al cautiverio, lo llama mi siervo. Pero eso no quería decir que Nabucodonosor era un siervo directamente de Dios. Pues Dios lo llama así porque lo usó para disciplinar a un pueblo que él amaba. Pero a las cabales, hermano, Nabucodonosor era un impío, era un depravador, era un pecador. Y aún así Dios le enseña a él quién era el más grande en la vida de él. Porque él se sintió grande, se sintió superior, se sintió, hermano, como decimos, ¿verdad? La última Coca-Cola del desierto, pues. Se sintió la mamá de Tarzán, pues. Se sintió, hermano, ¿cómo podemos decir, verdad? Lo mejor, el más grande. Se sintió que otro como él no iba a haber. Y que no esperaba que alguien lo elogiara, él mismo se elogiaba. Que eso es un gran problema, hermano. Mire, si hay algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, como gente cambiada, renovada y transformada por el poder de la sangre y del Espíritu Santo en la vida de nosotros, algo que nosotros no debemos de hacer es halagarnos a nosotros mismos. Deja que otro te exalte, pero no te exaltes tú. Deja que otro hable bien de ti. Deja que alguien más diga lo bueno que tú estás haciendo, lo bueno que tú eres. Nunca digamos que somos buenos. Nunca digamos de que si no es por mí, la cosa no trabaja. Y ahí, hermano, es un grande problema cuando decimos que si yo no estoy, no trabaja la situación. Que si yo no predico, pastor, que si yo no enseño, pastor, que si yo no estoy atrás con los niños, con los jóvenes aquí, si yo no canto en la alabanza, la cosa aquí no se mueve. No llegues a pensar eso.
No llegues a pensar eso. No lleguemos a pensar eso. Hermano, no, que no se nos meta ese pensamiento de que si yo no me río, que si yo no recibo a los hermanos, que si yo no le doy la bienvenida, si yo no trato bien a los hermanos, esto no estuviera así. Tranquilo, no pienses así. Porque recuérdate que la obra es del Señor. Y Él tiene el control de su obra. Él tiene el control de su pueblo. Él tiene el control de su iglesia. Y la Biblia dice que el Señor va a traer y va a salvar a los que Él quiere salvar. Así que nosotros lo único que debemos de hacer, como vuelvo y repito, el mensaje del bien estuvo bien. Tenemos que ser siervos obedientes, siervos humildes. ¿Y cuál fue el tercer punto que tocó el hermano? Y que tenemos que ser siervos santificados. Así que entendamos aquí esta parte interesante, porque, hermano, si hay algo que nosotros debemos de dar gracias a Dios, es que el Señor nos ha tomado en cuenta a nosotros. De algo debemos de estar agradecidos, de que el Señor se ha acordado de cada uno de nosotros. ¿Alguien puede bendecir al Señor en este día? Entonces, entendamos aquí de que la prosperidad lo llevó a la autosuficiencia. Y entendamos aquí que la autosuficiencia al orgullo, y el orgullo a la distancia de Dios. El pecado aquí resultó en una forma de frialdad espiritual, porque muchas de las veces aquí debemos de entender algo. El decaimiento espiritual en la vida de alguien no es de la noche a la mañana. No. Eso lo tenemos comprobado por los años que tenemos en este ministerio y por los años que estamos predicando el evangelio. Nos hemos dado de cuenta, tal vez no lo hemos visto todo, no lo sabemos todo, pero lo poco que hemos podido entender, un decaimiento o una caída espiritual en la vida de alguien no es de la noche a la mañana. Esto viene a base de un proceso que en algún momento de la vida empezó con algo. Empezó tal vez con un cansancio, o empezó con un pensamiento, o empezó tal vez con un distanciamiento de casa, de iglesia, o empezó en alguna enfermedad física. Empezó tal vez porque escuchó un chisme, alguien habló mal, o tal vez se interpretó mal, algo que tal vez pudo haber pasado y que la persona no estaba en un nivel espiritual tan fuerte, porque entendamos aquí de que no todos estamos en un nivel espiritual, hermano, alto. Todos, algunos hermanos estamos más bajos que otros hermanos están arriba, porque de una manera se mantienen orando constantemente, buscando a Dios, sacan días de ayuno durante la semana. No dejan de congregarse, como dice la Biblia, mantienen una lectura constante de la palabra, viven cada día en obediencia al Señor. Entonces es lógico que su vida espiritual no va a estar igual como otros, hermanos, como algunos de nosotros que tal vez cuando tenemos tiempo leemos la Biblia, cuando tenemos tiempo venimos a la iglesia, cuando nos acordamos de orar, oramos. Lógico, no se va a comparar la misma vida espiritual en las dos personas. ¿Me explico? Entonces entendamos aquí que todo tiene una razón y un porqué en la vida. Y aquí entendamos, hermano, que tuvo que haber empezado algo en la vida de David. Entendamos, por ejemplo, marquemos un punto en la vida de él, como ejemplo, cuando él, hermano, cayó en adulterio. ¿Por qué cayó en adulterio? Claro, su vida espiritual no estaba de una manera al 100%, y eso hizo que se quedara ¿en dónde? En su casa. Porque estaba en guerra el país. El país estaba en guerra.
Entonces, él como rey tenía que haber estado en la guerra y él se quedó en la casa. Él se quedó. Y cuando él sale a la azotea de su casa y ve para abajo, que así era, porque era una montaña donde él tenía su casa, y abajo había más casas, allá es donde ve a la mujer que se estaba bañando, y ahí es donde le entró la tentación. Si él se hubiera ido a la guerra, no hubiera pasado eso. Bueno, no quiero tocar ese punto, pero es un ejemplo que debemos de marcar y entenderlo de esta forma. Y es de que todo tiene un porqué, todo tiene una razón en la vida. Un decaimiento espiritual, hermano, no es que ayer pasó, no, eso ya viene tal vez de años, de meses. Solo que la persona ha estado peleando, batallando, y llega un momento, el problema es que llega un momento de conformismo en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Se va adaptando y le va gustando y se va acomodando, y él o ella piensan que así es la vida espiritual, pero no es así la vida espiritual. Parece que me metí a un problema yo, hermanos. Me metí a un terreno muy delicado aquí hoy. Pero hay que decirlo, ¿verdad que sí? Hay que decirlo. Entonces, entramos rápidamente aquí. ¿Cuál fue el pecado que cometió David? El que el verso habla es que él se sintió autosuficiente. En otras palabras, él llegó en su determinación que Dios ya en el momento ahí no lo necesitaba. Así. Llegó un momento de llegar a decirlo en esas palabras que no necesitaba la ayuda de Dios. Él creía en Dios. Siguió creyendo en Dios. Pero ya no como el ayudador, como él siempre proclamaba. Mi hermano, es que en la vida de cada uno de nosotros hay etapas. Hay etapas en la vida donde a veces, hermano, estamos bien agarrados de la fe, y a veces, hermano, sentimos que, hermano, la fe nos patea, hermano. Porque es que, ¿cómo podemos decirle a esto? Es que todo conlleva alrededor de una comunión verdadera con Dios en la vida. Si hay algo que debemos de martillar todo el tiempo, y lo hacemos en esta casa, es no, hermano, nos alejemos, no nos descuidemos de la presencia del Señor en nuestra vida. Mire, porque podemos estar funcionando en la obra, podemos estar trabajando en la obra, podemos estar haciendo 1000 labores en la obra del Señor, pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? De que podemos estar desconectados del dueño de la obra. Así que no nos sirve. No me malinterprete esta palabra, porque va a decir alguno, entonces ¿para qué estoy haciendo? No, hoy analicémonos. Pero no me va a servir de nada, y voy a tocar otro punto importante. El liderazgo, o lo que yo hago dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, no me va a salvar. No me va a salvar. Miles de mensajes usted pueda traer, puedo traer yo, podamos ganar miles de almas, podamos levantar, hermano, cantidad de iglesias, podamos brincar, podamos correr y podamos hacer un sinnúmero de cosas, pero si al final nuestro corazón no es sincero con Dios, no llegaremos al cielo. Entonces entendamos aquí la realidad de lo que es tener una comunión, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando, hermano, del que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. El dulce cantor de Israel que le había robado el corazón a Dios por su acción, hermano, de valor, de entrega, hermano. Pero hoy lo estamos viendo que está fallando aquí.
Ahora, fíjese bien rápidamente, porque este punto deberíamos de analizarlo un poquito más adentro. Pero solamente nos vamos a quedar en el punto que en el contexto histórico de este salmo, así que no podemos estar seguros acerca exactamente, porque aquí es donde entra la otra teoría o el otro pensamiento de lo que otros dicen, que pudo haber sido un problema no de esta índole de la que estamos hablando, el texto del verso 6, sino que algunos piensan y creen que pudo haber sido alguna enfermedad física que lo pudo haber llevado a este extremo. Pero el Salmo 30, aquí que podemos entender lo que era de David y que de una manera se observa que el título del Salmo indica de una manera como un canto o algo cantado en lo que se refiere a la dedicación de la casa que David habla, suponiendo que esta casa sea una referencia al templo, la cual no lo es, porque recuérdense que el que edificó el templo se llamó Salomón. Y aquí habla de que este salmo fue dedicado en la dedicación de la casa, y aquí podemos o se puede malinterpretar porque no fue en la casa de Dios, pero sí, probablemente haya sido en referencia o al contexto de lo que haya podido haber sido la construcción del altar, de lo que vino a ser después en el templo, que esto sucedió en Ornan, en lo que la Biblia habla en Primera de Crónicas, en lo que nos dice el capítulo 21, versículo 18 al versículo 26. Y de hacer así, el pecado de David fue de ordenar de lo que se puede llamar el censo del pueblo, como habla también en Primera de Crónicas, ahí mismo en el capítulo 21 y el versículo 1, donde nos menciona esta parte, que tuvo como raíz de lo que estamos hablando el orgullo que tuvo David. Si hay algo que Dios no permitió, por la que David no edificara el templo, fue por dos cosas. Una, porque Dios le dijo que había derramado sangre. Y otra, porque él tomó un momento de autoridad que no se le había dado. Y ahí es donde entró el orgullo. Y dijo, yo aquí soy el que mando. Dijo. Como dijera un verdadero mexicano, aquí solo mis chicharrones truenan. ¿Usted ha escuchado todas estas cosas que estamos hablando en las personas en la actualidad hoy? De gente que se sienten autosuficientes. Hablamos del trabajo, hablamos de patrones. Y esto no es malo, pero el problema es que un día laboró junto con nosotros y lo ascendieron y ahora cambió, ¿verdad? Porque antes era bien compasivo, porque era amigo de trabajo. Ahora como ya subió a otro nivel, ahora carga látigo, pues dándole a todo mundo. Eso pasa aún en los lugares de trabajo. Eso pasa en las escuelas. Eso pasa en las familias. Y con todo respeto me voy a referir a esto, pero es importante que lo mencionemos. Llegó de su país, se le abrió la puerta. Llegó de otro estado, se le abrió la puerta, agarró un buen trabajo, compró su casa, compró carro. Y bueno, ahora está bien próspero. Y aquel que un día le echó la mano, ahora lo mira con desprecio. Wow. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? ¿Qué es lo que hemos dicho en otras ocasiones? Ser agradecidos. Porque ser agradecidos nos sigue abriendo la puerta para la bendición a nuestras vidas. Si usted fue de esas personas que un día le abrieron la puerta y ahora usted es quien es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pero también por aquel que un día le abrió la puerta de su casa. Seamos agradecidos. Tal vez usted ya se olvidó de esa persona, échale una llamada
mándale aunque sea una ofrenda, dile, mira, estoy agradecido, me acuerdo que un día yo llegué a tu casa. Si es familia, no importa, pero que reconozcan y sepan que usted es agradecido. No hay amenes, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios nos corta de allá y nos corta aquí. Bueno, la palabra de Dios es tremenda, hermanos. Entendamos esta parte, porque si aquí hay algo que nos debe de motivar a evitar de hacer cosas que no son agradables a Dios, es la disciplina de Dios. Porque el verso 7 nos ayuda a entender lo que David está tratando de decirnos en este verso. Y en el verso 7 dice, pero tú, y se refiere directamente a Dios, le dice, pero tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Él está seguro de que el que lo firmó, el que lo puso sobre peña, fue Dios. Y que dice, sigue diciendo, escondiste, después dice, escondiste tu rostro. Y aquí está la parte última de lo que llamamos disciplina. Y dice, fui turbado. Aquí no se está refiriendo a nadie más que a él mismo. No dice fuiste o fue, no, fui turbado. Pero anteriormente a la parte donde dice escondiste tu rostro, esa parte, ese proceso de escondiste tu rostro es el proceso que Dios no quiere que nadie en la vida pasemos. ¿Con quién identificamos este verso en los evangelios del Nuevo Testamento? Cuando estaba en la agonía, cuando estaba en el dolor, cuando estaba sufriendo el pecado de todo el mundo y que estaba siendo crucificado por la culpa y el pecado de todos nosotros. ¿Con quién podemos compararlo? Donde usa la palabra y exclama la palabra, lava, samantani. Los soldados dijeron que estaban ahí, a Elías está pidiendo la ayuda. ¿O está clamando a Elías? No, estaba pidiendo la ayuda a Dios porque se había sentido que Dios lo había abandonado. Hermano, no hay una cosa tan dura en la vida, no hay una cosa tan difícil en la vida, no hay algo que nosotros podamos identificar más en la vida, hermano, como un vacío o alejamiento de Dios en la vida de nosotros. Bueno, especialmente, déjeme aclarar este punto, especialmente cuando nosotros conocemos la presencia de Dios en nosotros. Porque el que no la conoce y no lo ha experimentado, le da igual. Le da igual. Le da igual. Puede pecar hoy, se siente igual. Como no puede pecar mañana, se siente igual. Porque no le redarguye esa presencia de Dios en su vida. Puede insultar a cualquiera y le da igual. Puede hacer cualquier injusticia y le da igual. No le importa porque no ha experimentado ese cambio en su vida. Pero cuando ese alguien ha experimentado a Dios, su presencia en su vida, sabe que cuando esa presencia se le aleja, se le va, se le apaga, sabe que no es la misma persona. Y ahí es donde entra la aflicción del individuo. Entra la agonía, entra el dolor, entra la angustia, entra el pesar,
entra ese miedo, ya no el temor, sino el miedo de que si en cualquier momento Cristo viene por su iglesia o le pasa algo, le pega un golpe al corazón y se va, sabe a dónde va a llegar su vida. Eso es lo más duro de un creyente que conoce cuando la ausencia de Dios no está o se ha ido Dios en la vida. Entonces aquí hay un punto interesante, porque fíjese que él dice en el verso: escondiste tu rostro. Y el verso dice: fui, ¿cómo dice? Turbado. Ahora, ¿cómo aquí reaccionó Dios ante esta situación? En primer lugar, entendamos aquí el pensamiento de Dios. Reaccionó con ira, como dice en el versículo 5. Luego vino la disciplina. Dios aquí escondió su rostro de David, como dice el verso 7. Esto de una manera apunta a lo que podemos entenderlo como una rotura en lo que es la comunión entre Dios y David. Así que para David aquí el pecado que hizo que Dios se alejara de David. Hermano, entendamos aquí algo interesante, y es que cuando entendemos que hemos fallado y entendemos de que hemos ofendido a Dios, hermano, ¿cómo podemos decir? No es que la oración no sea poderosa. La oración es poderosa. Pero cuando nosotros hemos pecado y hemos fallado y hemos ofendido a Dios, las oraciones de victoria, las oraciones de avivamiento, las oraciones de pedirle a Dios que mueva su mano, hermano, esas oraciones no van a pasar del techo. Porque aquí lo que necesitamos entender en esta parte, porque si hay algo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere dar a entender, que cuando Dios disciplina a alguien, que este es el ejemplo, es que David dice que Dios escondió su rostro, y aquí entendamos que Dios hizo esto por amor a David, queriéndolo de una manera, dos cosas: moldearlo e instruirlo para que él entienda que es la agonía de estar lejos de Dios. Hermano, yo lo personal, yo no quiero estar en esa posición. En lo personal, yo no quiero estar en esa posición. Porque si me va a llevar a una agonía, hermano, con lo que yo tengo es suficiente en la vida. Con lo que yo estoy viviendo es suficiente en la vida, hermano. Y meterle más al saco, eso sería ya. Eso es como ponernos el lazo al cuello, pues. Como yo le acabo de mencionar, hay problemas que llegan a la vida, pero hay problemas que nosotros los buscamos. Y si hay algo que Dios quiere que nosotros no hagamos, es buscar los problemas. Que lleguen, está bien, Dios nos dará la puerta para salir, pero cuando nos metemos a los problemas nosotros, hermano, tenemos que pasar una disciplina en Dios. Tal vez aquí usted no tenga la disciplina porque yo no me dé cuenta, pero Dios, que se da cuenta de todo, nos meterá una disciplina en la vida. Ahora, entendamos aquí que hay un clamor, porque el verso 2, el versículo 8 al 10 nos dice, miren lo que dice la Biblia. El verso 2 dice: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Pero en el versículo 8 dice: a ti, oh Jehová, clamaré, y el Señor, dice la Biblia, suplicaré. Al Señor suplicaré. Entonces el verso 9 dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. El verso 10 dice: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador.
Entonces fíjese que es interesante pensar, porque de una manera cuando leemos esos versos, estamos mencionando como si David quería manipular a Dios, ¿verdad? Especialmente en el verso 8, en el verso 10, como si quiere manipular a Dios, dándole a conocer, diciendo: si yo en el sepulcro, o sea, allá en la otra vida a donde yo voy, porque como si él no tenía claro todavía que después de la muerte, él, si estaba correctamente sirviendo a Dios, iba a ir a un buen lugar. Pero él de una manera entendía también algo, y es que si él sabía que no estaba haciendo correctamente algo bien, iba a llegar a un lugar que iba a ser agonía. Diciendo en otras palabras, ¿de qué me sirve? ¿O qué serviría? ¿Qué aprovecharía yo si llegara al sepulcro o llegara a ser polvo? No te alabaría más a ti. Pero le dice: pero si yo estoy con vida, y si yo estoy bien, si yo estoy sano, si tú me perdonas, yo voy a alabarte. Quiere decir que, diría en otras palabras, tiene beneficio que yo esté bien. ¿Sabe cómo yo veo a David aquí? Es que mire, hermano, es que si hay algo que a veces nosotros, hermano, yo digo, nosotros somos tremendos, hermano, hablando en la parte humana, ¿verdad? Hermano, hemos llegado al grado de negociar con Dios muchas de las veces. Pensamos que Dios es como una tienda, pensamos que es como un mercado, pensamos como si es una marqueta, como si es un lugar de préstamo. Pensamos que Dios es como el que nos tiene que esperar la renta para el próximo mes. Y a veces, hermano, no es así. A Dios no lo podemos manipular ni chantajear, diciendo: si tú me sanas, yo te voy a servir con todo mi corazón. Si tú me das el trabajo que yo busco, yo te voy a servir día y noche. Si tú cambias esa mujer, ay Señor, yo te voy a dar toda mi vida. Si tú cambias a mi esposo, ese esposo vago, perezoso, que ya no se sabe ni qué es, yo estoy aquí, Señor, aguantándolo porque es que yo no te quiero desagradar a ti. Hay personas que vemos así. Y dice: pero si tú lo cambias, mira, Señor, yo te prometo ir y salir a predicar a todas las naciones. Ahora, ¿qué pasaría si eso no llega a pasar? Y ahí es donde todos caemos, bueno, no todos, algunos caemos, donde a veces nos sentimos: porque es que Dios nunca me ha contestado, ay, es que Dios no escucha mi oración, ay, es que Dios esto, ay, que Dios esto. Entonces mucha gente en las iglesias están enojados con Dios. Hay mucha gente que están enojados con el Señor, porque el Señor no les ha dado lo que ellos quieren que les dé el Señor. Entendamos que el Señor tiene un tiempo para nosotros, y ese tiempo es donde somos procesados en nuestra fe, para ver hasta dónde nosotros amamos a Dios de verdad, sin importar que nos dé lo que nosotros necesitamos. Porque si hay algo que va a mover la mano de Dios, es nuestra fe, de lo que nosotros creemos en Dios. Mire, hermano, si hay algo que nosotros debemos de agarrarnos, es de la fe. Porque la fe es la que nos va a llevar al triunfo, a la victoria. Mire, hermano, van a llegar momentos duros, van a llegar momentos difíciles, pero si seguimos creyendo en Dios, Dios nos va a sacar adelante en la vida. Tal vez hoy tú llegaste a la iglesia diciendo: este es mi último día. Hoy yo llego a despedirme de la iglesia, del pastor, porque yo ya me cansé de esperar. Y hoy Dios te dice: tranquilo, tranquila, sigue confiando, porque más es lo que vas a perder si tú decides ese camino.
Porque sí, nos desesperamos en la vida. ¿Cuántos se han desesperado en el camino del Señor? Yo me he desesperado en el camino del Señor, porque no veo como yo quiero que sucedan las cosas. Pero quiere que le diga una cosa: Dios está trabajando detrás de la escena. Dios está haciendo cosas grandes detrás de la escena. Eso es lo lindo del Señor. Ahora, aquí hay un clamor, como leímos, y fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo David? En el verso 6, reconoció su pecado. Sin embargo, no hay restauración espiritual o favor de Dios, hermano, si no hay un reconocer del pecado. En otras palabras, Dios no va a restaurar a nadie si no hay un arrepentimiento genuino. Tiene que haber un arrepentimiento genuino para poder tener la restauración. David reconoció que en su prosperidad económica y política se volvió orgulloso, autosuficiente, cayó en la trampa de pensar que no sería jamás conmovido. Y cuando vemos aquí que falló, él rápidamente corrió a la presencia del Señor a pedir misericordia de Dios. Mire, hermano, nadie es perfecto. Todos fallamos en la vida. Hay momentos que vamos a fallar, pero aprendamos algo en este día de lo que hizo este hombre. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre, con el hecho de saber que había fallado, no se fue y regresó a los lugares que antes visitaba. No fue a buscar a los amigos con los que antes se emborrachaba. No fue a buscar a las amigas con las que antes hablaba mal del prójimo, o se iba a los bailes. Porque déjeme decirle, hermano, que hermano, hay mujeres que el Señor ha salvado que antes eran borrachas, hermano. No vieron amenes. Hay mujeres que hay que tener respeto, hermano. Aquí hay mujeres que Dios ha salvado y ha traído de caminos oscuros. Que Dios, hermano, ha hecho grandes cambios en la vida de nosotros. Porque no todos venimos de un buen camino, todos venimos de un mal camino. Todos tenemos una historia en la vida, ¿verdad que sí? Algunos ladrones, pandilleros, delincuentes. Ya no, ¿verdad, hermano? Porque ya Cristo cambió nuestras vidas, ¿verdad? Engañábamos a la mujer, engañábamos al marido, robábamos el trabajo. Fíjese que yo escuché un testimonio de un pastor y me llamó mucho la atención el testimonio de este pastor, porque este pastor dijo: en el momento de que él había terminado el servicio, la iglesia salieron todos y afuera se le acercó un hermano y le dijo: pastor, le dijo, le encargo sus oraciones. Y el pastor le dijo: sí, claro, le dijo, yo voy a ponerte en oración para que Dios te bendiga. Le dice: ¿y por qué? Le dice: es que yo me levanto muy temprano a trabajar. Y el pastor dijo: wow, este hombre es de negocios. Pues la iglesia es grande, unos 5,000 personas aproximadamente la iglesia. Y el pastor dice: wow, este hombre ha de ser de negocio, este hombre ha de ser, ha de tener grandes cosas que tiene que hacer temprano, no le alcanza el día. Y pide la oración para que Dios lo guarde. Más que en el país estaban la delincuencia fuerte, el pandillerismo, y estaban raptando gente. Entonces dijo: no, vamos a orar por él. Pero le entró la curiosidad y le dijo: ¿y cuál es tu trabajo? Le dice. Bueno, le dice: pastor, le dice, yo quiero confesarle, le dice, fíjese que yo robo los autobuses, le dice. El pastor se quedó con la boca abierta. Espero que aquí no haya todavía de eso, ¿verdad, hermanos? Espero que ya el Señor haya cambiado nuestras vidas, nuestros corazones. Porque de que las hay, los hay.
Por eso de que nosotros hoy tenemos que entender que si pecado hay, necesitamos confesárselo al Señor. No va a haber restauración si no hay confesión en la vida. Entonces, entendamos rápidamente, pidió misericordia, como dice el verso 10, no insistió en su derecho de ser escuchado, hermano, sino que ayudando a entender este punto, reconoció su necesidad de Dios y que no merecía de su ayuda. Entonces allí es donde entendemos que entra la gracia en la vida de Dios, a la vida de la persona, cuando en realidad somos desarmados ante Dios. El decir, yo aunque tenga el mundo en mis manos, yo necesito de ti, Señor. Aunque tenga lo que tenga, yo voy a necesitar de ti toda la vida. Si hay algo que nosotros debemos de hacer, hermano, es poner la confianza en Dios, no importando en el nivel social en el que vivamos. Si hay algo que Dios honra, es la humildad, la sencillez de corazón en la vida de nosotros. Yo termino. La misericordia de Dios, como dice el versículo, hermano, 1 al 3, 11 al 12, Dios escuchó el clamor de David. Dios, hermano, no es rencoroso. Y lo lindo de Dios es que Dios no guarda resentimientos, porque Dios no es como nosotros. Tú me la hiciste y tú me las vas a pagar. No, Dios no es así. Dios dice, tienes que pasar por una disciplina, sí, pero si te humillas, serás levantado. Mientras tú te mantengas en tu orgullo, en tu autosuficiencia, en tu pensamiento de que no necesitamos a Dios en la vida, te vas a encontrar con la vida fuerte, difícil. ¿Y quieres que te diga una cosa más? Vas a llorar en la vida. Vas a llorar. Vamos a llorar en la vida. Pero si hay algo que vamos a hacer, si vamos a llorar, que lloremos en la presencia de Dios y no lloremos solos fuera de la presencia de Dios. Si vamos a llorar, lloremos dentro de la presencia del Señor, recordando que Dios es nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro escudo. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro socorro en los momentos difíciles de la vida. Dios está dispuesto a restaurar nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga más. Que Dios nos bendiga mucho.